Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a compartir una charla sobre el libro de sueldos digital. Vamos a abordar algunas temáticas puntuales del libro de sueldos, algunos temas generales y algunos conceptos básicos a tener siempre en cuenta lo que es el libro de sueldos digital. Pero antes de comenzar, me presento. Mi nombre es Maximiliano Changala, soy contador, trabajo en Arismendi y junto con el contador Cristian Sosa Lonetti abordaremos esta temática y a posterior, junto con funcionarios de AFIP, Fernando y Magdalena, aquí presentes, también abordaremos algunas temáticas y consultas que suelen surgir y que suelen ser importante que tengamos presente a la hora de abordar el libro de sueldos digital. En primer lugar, y antes de abordar todo el desarrollo, muchísimas gracias Magdalena, muchísimas gracias Fernando por participar en esta charla y poder abordar la temática que vamos a plantear a continuación. Bien, como primer punto y como para hacer una introducción, lo primero que tenemos que ver qué es el libro de sueldos digital. El libro de sueldos digital o el libro de sueldos digital de AFIP básicamente hoy actualmente es una relación de servicio dentro de la plataforma de AFIP que permite ingresar las distintas liquidaciones que los contribuyentes van realizando, que los empleadores van realizando, y a posterior nos va a permitir generar lo que sería el libro de sueldos, ¿sí?, conforme el artículo 52 de la Ley de Trabajo, y por último, al finalizar ese proceso, que es bastante complejo y lo vamos complejo, pero que sí una serie de pasos a respetar, vamos a llegar al resultado final, que es la presentación del 931. Es muy importante que tengamos presente que toda esta dinámica que vamos a hacer a la hora de estar haciendo la presentación del libro de sueldos digital va a tener un resultado final. Ese resultado final va a ser que nosotros podamos armar el formulario 931. ¿Por qué? Con el formulario 931 haremos la presentación de las cargas sociales y las obligaciones que tenemos a la hora de hacer los aportes y contribuciones a la seguridad social respecto a los empleados bajo relación de dependencia a los cuales le liquidamos los sueldos. Bien. ¿Cuál es la normativa que reglamenta esto? Dentro de la normativa que reglamenta esto, vamos a encontrar la resolución 3669 del 2014, la resolución, eso es una resolución general conjunta, la resolución general de AFIP 3781 del 2015 y la resolución general 4535 del 2019. Todas estas resoluciones reglamentan qué es lo que debe hacer, qué es lo que debe tener en cuenta el contribuyente, el empleador, a la hora de presentar lo que va a ser el libro de sueldos digital de AFIP. Bien. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de lo que es libro de sueldos digital de AFIP? Va a regir para todo lo que es la República Argentina. ¿Sí? Cualquier empresa o cualquier persona física también que tenga que hacer la presentación de esta declaración jurada de aportes y contribuciones, va a tener que usar en algún momento libro de sueldos digital. ¿Sí? Las resoluciones que vimos anteriormente son las que van definiendo también cómo es esta adhesión, ¿no? Cuál va a ser el mecanismo a partir del cual van a tener que empezar a utilizar esta nueva herramienta de AFIP, ¿no? Eso es importante, justamente, por esta segunda pregunta, Cristian. Entonces, ¿todos los empleadores están sujetos, obligados a presentar el libro de sueldos digital? Están obligados a presentar libro de sueldos digital quienes fueran notificados de esta obligatoriedad a partir de una notificación, bueno, de AFIP, ¿no? AFIP notificará quiénes deberán ser los que están, quiénes son los que están adheridos a esta nueva herramienta, ¿no?, de presentación del formulario 931.
¿sí? Esta notificación se hace a través de ventanilla electrónica, pero también existe la posibilidad de solicitar lo que es la adhesión voluntaria a la utilización de esta herramienta, ¿sí? Pero en principio es obligatorio utilizarlo para aquellos empleadores que hayan sido notificados de la utilización de esta herramienta. Perfecto. Entonces, fíjense lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando, por un lado, que estamos un libro de sueldos digital, ¿sí? Que aplica a todo el país, a todos los contribuyentes, ¿sí? A todos los contribuyentes, a todos los empleadores. Sin embargo, esa obligación va a surgir, ¿en qué momento? Cuando AFIP notifique a dichos empleadores que están obligados y en determinado momento a cumplir con la obligación de presentar el libro de sueldo digital. Y ahí es donde de alguna manera vamos a empezar a ver entonces, bueno, perfecto. Yo ya sé que estoy en algún momento, voy a tener que presentar el libro de sueldos digital. Sé que aplica para todo el país. Soy empleador. Bueno, sé que me tienen que informar. Entonces ahí es donde vamos a empezar a pensar o a preguntarnos lo siguiente. ¿Desde cuándo los empleadores están obligados a presentar el libro de sueldos digital? Y ahí es lo que dijo Cristian. Si querés, Cris, repetí justamente esta parte, ¿desde cuándo estamos obligados? No, estamos obligados desde que AFIP nos notifica que vamos a tener que, AFIP nos notificará a partir de qué mes vamos a tener que empezar a utilizar esta herramienta, ¿sí? Dentro de esa notificación tendremos la información de a partir de qué mes deberemos empezar a utilizar libro de sueldos digital. Y un punto que también tenemos que tener en cuenta, que antes de comenzar a utilizar efectivamente esta herramienta, vamos a tener un periodo de prueba para empezar a conocer un poco lo que es esta herramienta, para empezar a realizar pruebas y para comenzar a utilizar, en realidad, para comenzar a realizar la parametrización de lo que va a ser toda esta nueva herramienta. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que AFIP nos notificará a partir de qué mes vamos a tener que empezar a utilizarlo. Cuando nos notifica, nos otorga un periodo de prueba, ¿sí? Que ese es una especie de periodo de prueba, una situación en la que vamos a tener que hacer la parametrización inicial de esta herramienta y vamos a tener un lapso de tiempo para probar que todo esté subiendo correctamente, para poder utilizar lo que es la subida, bueno, de conceptos, liquidaciones, todo lo que esto conlleva. Y ahí vamos a tener también en esa notificación el periodo a partir del cual vamos a tener que comenzar a utilizarlo en firme en AFIP, ¿no? Lo que sería ya en una situación de producción, ¿sí? Perfecto. Entonces, perdón, Cris, que te Sí, interrumpa. sí. Entonces tenemos la siguiente situación. Tenemos desde cuándo AFIP nos dice, mira, el mes de vengado, el mes que vos tenés que entrar en firme a presentar el libro de sueldo digital va a ser este. Pero a su vez te estoy dando un plazo de prueba para que hagas que sería lo que nosotros solemos mencionar como la parametrización inicial, toda la puesta a punto de lo que es el libro de sueldos digital, justamente para llegar a ese devengado, a ese primer firme, ¿sí? Con todo ya armado. ¿Y eso cómo me va a informar? Bueno, como le estábamos diciendo, como estaba diciendo Cristian, va a ser notificado por el contribuyente, por AFIP al contribuyente. Pero, como un punto también importante, sepamos que también existe la posibilidad de hacer la adhesión voluntaria. Muchas veces, y un poco por qué, uno puede decir por qué haría la adhesión voluntaria. Cuando uno hace la adhesión voluntaria, la empresa está eligiendo un momento de empezar esto. Y no es menor cuando uno elige en una empresa, en el ámbito de la liquidación, qué momento empezar. Sabemos todos los que estamos en el área de liquidación que no es lo mismo estar trabajando con una nueva, en este caso, una nueva herramienta en un mes como puede ser diciembre, enero, ¿sí? Los meses de vacaciones, que estar trabajando por ahí en unos meses más tranquilos. Y también
tiene que ver con una dinámica propia de cada empresa, que la empresa sabe por su propia dinámica. Entonces, lo de la adhesión voluntaria a veces puede ser un tema importante a tener presente. ¿Por qué? Porque uno puede elegir en qué momento le puede dedicar un poco más de tiempo, ¿sí? Para hacer todo este proceso que vamos a estar de alguna manera hablando en esta charla. Permitime, Maxi, ¿qué tal? ¿Sí? Hola a todos. Hacer un comentario respecto a esto de la adhesión voluntaria que quizás no es de efecto inmediato, ¿no? Uno envía la solicitud de adhesión y cuenta igualmente con el periodo de pruebas. Entonces, quizás desde el momento en que hace la adhesión voluntaria al periodo en que efectivamente tiene que empezar a utilizar el libro de sueldos digital, pueden pasar 2 o 3 meses, ¿no es cierto? Como también para meterlo en juego este tiempo que uno puede estimar a ver cuándo puedo llegar a ingresar. Así que, pero... Claro, entra en la lógica, bueno, o sea, vos te adherís voluntariamente, te notificamos, te damos el plazo de prueba para que después el mes que te estoy diciendo entras a partir de este mes. Así es. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, siguiendo con otras preguntas que suelen surgir en lo que es el libro de sueldos digital, vamos a ver de qué manera AFIP notifica a los empleadores, porque justamente estábamos hablando recién de que hay una notificación de AFIP. Entonces, ¿de qué manera se notifica al empleador? ¿Sí? ¿Cómo hace la notificación al empleador? La notificación, ¿sí?, se hace mediante el domicilio fiscal electrónico. Sin embargo, ¿sí?, más allá de que la notificación se hace en domicilio fiscal electrónico, hoy por hoy nos encontramos muchas veces notificaciones indirectamente por otro lado, ¿no, Cris? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos ha pasado muchas veces con los contribuyentes cuando, tengo que presentar el libro de sueldo digital y me enteré? ¿Por qué? Porque están entrando a la plataforma de declaración en línea, ¿no? Y le sale, usted tiene que presentar el libro de sueldo digital. Entre otras cosas, no sé si te ocurre otras situaciones, pero bueno, ya lo hemos pasado, que el contribuyente de repente se entera porque, ¿por qué por esto? Porque muchas veces está quien lleva o quien ve las notificaciones electrónicas, no es quien luego se encarga de la parte de liquidación, y muchas veces ha pasado que no se enteraban, nos ha pasado con estudios contables, ¿no, Cris? Que no, se notificaban luego. Sí, se enteran al momento de querer realizar la presentación a través de declaración en línea que tienen que presentar el libro de sueldos digital. Entonces es importante que la persona o el contribuyente que que tenga ese domicilio fiscal electrónico esté atento a este tipo de notificaciones, porque van a ver, acá vamos a ver una partecita de lo que es libro de sueldo digital, pero esta parametrización inicial lleva bastante tiempo. Entonces, si nosotros queremos presentar libro de sueldo digital y de repente nos encontramos que corresponde usar libro de sueldo digital, eso en 1 o 2 días no se va a poder hacer. Entonces lleva un tiempo de trabajo. De hecho, por eso se otorga este tiempo de prueba, ¿no? Porque tiene como una mecánica que es distinta a lo que es libro de sueldo digital, no más compleja, sino distinta, en la que uno tiene que encontrarle la lógica, ¿no? De lo que es libro de sueldo digital. Así que es importante estar atento a este tipo de notificaciones y no encontrarse en último momento al querer hacerla. También saber de que en algún momento todos los contribuyentes van a estar incluidos en lo que es libro de sueldo digital, ¿sí? Va a haber una incorporación progresiva, así como fue en su momento declaración en línea, con una mecánica distinta. Declaración en línea tenía que ver un poco más con la cantidad de trabajadores que teníamos en nómina, la adhesión tenía que ver más con eso. Acá. En principio, lo que es la notificación es particular a cada uno de los contribuyentes, pero en algún momento la totalidad de los empleadores van a estar incluidos en lo que es este régimen. Entonces, Exacto. Estar atento en lo que es este domicilio fiscal electrónico para saber cuándo vamos a tener que presentarlo, ¿no? Sí, sobre eso, y no sé si quieren hacer, Magdalena, Fernando, alguna aclaración. Yo creo que han tomado nota porque
recuerdo, o sea, el libro de sueldos digital, como decía Cristian, es progresivo, ya tiene algunos años, o sea, esto comienza allá por el 2015, tiene algunos años ya, pero fue todo muy, arrancó con una base muy chiquita, 10 empresas, fue avanzando, bueno, ya hoy hay muchos más contribuyentes en lo que es la presentación del libro de sueldos digital, pero sigue siendo de manera progresiva. Ahora, en el devenir del tiempo, obviamente fue evolucionando. Al principio, esto se hacía con una notificación electrónica que le llegaba al contribuyente, pero también pasaba esto, sobre todo al inicio, donde el contribuyente no se enteraba porque no tenía acceso o porque quien tenía que tener acceso no le daba importancia a eso y no lo pasaba a quien sí lo tenía que dar importancia. Entonces, en el momento que se encontraba que tenía que hacer la presentación del libro de sueldo digital, cuando estaba haciendo declaración en línea, la herramienta ya no lo dejaba. ¿Por qué no lo dejaba? Porque una de las situaciones que genera la presentación del libro de sueldos digital desde el momento que estoy obligado es que ya no puedo presentar por declaración en línea. Es como que se restringe la opción de presentar por declaración en línea. Entonces se encontraban en ese momento, imagínense lo complicado que cuando tienen que salir en firme, cuando tengo que presentar las cargas sociales, la herramienta me esté diciendo que no puedo avanzar justamente porque estoy obligado a presentar el libro de sueldos digital. Bueno, yo creo que acá el organismo, en este caso AFIP, fue tomando nota de esto y fue ampliando los lugares de aviso. El aviso formal sigue siendo la notificación electrónica, eso no cabe ninguna duda, pero da como pequeños avisos por otro lado para que el contribuyente que no haya visto eso esté atento. Sí. Sí, tal Exacto, cual. Maxi. Hoy, perdón, Fer. Hoy No, ya tenemos casi 21.700 empresas. El libro, como vos dijiste, empezamos en 2014 y con el proyecto y recién en 2016 empezamos a obligar al primer grupo de 10 contribuyentes. Imagínate que hoy ya tenemos 21.700 y la experiencia nos fue dando empezar a tantear el terreno del exterior y ver qué alerta le podíamos enviar. Por eso hoy si una persona se le traspapela la notificación electrónica, porque hoy un contribuyente recibe muchísimas notificaciones, lo que hacemos es poner también esa alerta en declaración en línea. Sí, Tal cual. Aclarar que, bueno, en declaración en línea quizás no van a visualizar el periodo a partir del cual están obligados o el periodo de prueba que cuentan, pero sí se le da el alerta de que están obligados, vayan a domicilio fiscal electrónico a buscar el resto de la información. La info. Excelente, tal cual. O sea, te estoy diciendo, mira, o sea, vos estás obligado, estate atento a lo que te llegó ya notificación electrónica, míralo porque es importante esta información. O sea, ese pequeño dato realmente ayuda mucho porque por lo menos ponen alerta. Después, bueno, o sea, también está en los contribuyentes cuando ven darle importancia a esas notificaciones y poder dar curso a la obligación, ¿no? Que tiene. Uh-huh. Bien. Bueno, ahora que hicimos estas pequeñas introducciones, estas preguntas generales, vamos a pasar y vamos a ver, ¿sí? Rápidamente, y vamos a introducirnos, qué es lo que tengo que tener presente a la hora de comenzar con la parametrización del libro de sueldos digital, ¿sí? ¿Desde qué momento? Desde el momento que fui notificado. Desde el momento que fui notificado, nosotros como contribuyentes, como empleadores, tenemos que empezar a trabajar. Empezar a trabajar en la parametrización de nuestra liquidación, ¿sí? Tenemos que empezar a trabajar con la vinculación de nuestra liquidación con todo lo que va a ser el libro. Y ahora vamos a empezar a hacer un desarrollo simple, sencillo. En esta ocasión vamos a abordar un tema de vinculación de conceptos bien lineal, bien sencillo, como para dar estos primeros pasos de introducción en lo que es todo el libro Sueldos Digital. Pero vamos a empezar del principio. Entonces, cuando yo fui notificado, ¿sí? Que ya estoy obligado a presentar el libro de sueldos digital a partir de determinado momento, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente vamos a acceder a lo que sería la plataforma de AFIP, vamos a loguearnos en AFIP y vamos a verificar si tenemos lo que sería la delegación de servicios del libro de sueldos digital. ¿Eso dónde lo vemos? Bueno, como les decía, nos logueamos, entramos y a posterior nos fijamos si tenemos el libro de sueldos digital. ¿Cuál sería la otra situación que nos podría llegar a suceder
cuando entramos en el libro de sueldos, cuando entramos a la plataforma y no tenemos la relación de servicio. ¿Qué nos podría suceder? ¿Cuál sería esa situación? Sería esta. Entonces, Cristian, ahí si vos querés hacer algún comentario adicional sobre esta situación. Sí, no, podemos ingresar a FIP con nuestra clave fiscal y no encontrarnos con el servicio. Exacto. Lo que vamos a tener que hacer es ingresar a la administración de servicios para poder dar de alta ese nuevo servicio que contiene la herramienta de libro de sueldos digital. ¿Sí? Fíjense. Ahí les está compartiendo. Exactamente, ahí estoy compartiendo. Fíjense un poco lo que estaba diciendo Cristian, que ahí tenemos un evento, ¿no, Cris? Ese evento, ¿qué nos explica? Bueno, explica cómo adherirnos a ese servicio y poder luego ingresar a donde se encuentra el servicio de libre sueldo digital. Valga la redundancia, ¿no? Ahí tiene como un paso a paso, o bueno, en realidad tiene un paso a paso de cuáles son los distintos sucesos, los distintos pasos que tengo que realizar para poder adherir a ese servicio, ¿no? Ahí tienen, en la presentación que estamos compartiendo, tienen directamente el link que les acaba de mostrar recién Maxi, con el paso a paso para poder ingresar, habilitar este nuevo servicio. Tal cual, sobre eso fíjense lo siguiente, nosotros cuando entramos a lo que es la plataforma, ¿sí?, de AFIP, hay un montón de servicios delegados y hay veces que AFIP delega automáticamente, ¿sí? Sí. No viene al caso, pero no sé si recordarán, ¿sí?, acá en el área de liquidación, que en un momento determinado todos tenían CIRADIC trabajador, todos. Al principio no tenían todos y los empleados tenían que ir a generar esta delegación, les costaba mucho, a los empleados no sabían cómo hacerlo, sin embargo estaban obligados. Bueno, acá es algo similar, es otra temática, pero seguramente lo tengan, pero si no lo tienen, este servicio o cualquiera, acá tenemos un paso a paso como para saber cómo dar de alta, cómo habilitar algún servicio que necesitamos tener dentro de nuestra plataforma, en este caso nuestras relaciones de servicios habilitadas. Entonces, ingresamos a la relación de servicio. Comenzamos con la parametrización. Bien. Ingresamos al servicio que habíamos puesto antes, con la imagen del libro de sueldo digital. Nos vamos a encontrar con una página como esta, en donde nos va a mostrar el listado de los quits que tienen o que están adheridos a lo que es el libro de sueldo digital. Ahí vamos a tener que buscar el quit con la denominación o razón social de la empresa o de la empresa o de la persona que tiene que presentar libro de sueldos digital, y nos vamos a encontrar con la siguiente situación, en donde vamos a ver en la pantalla inicial, esto sería la pantalla inicial o la portada, si queremos decirlo de alguna manera, de lo que es libro de sueldo digital. Al ingresar nos vamos a encontrar con esto, donde vamos a encontrar en la primera parte, en esta imagen no lo tenemos, pero sí va a indicar ahí también cuando nos encontremos en lo que es periodo de prueba. Ahí nos va a indicar si estamos en una situación de periodo de prueba al inicio. Luego tenemos todo lo que son datos del empleador, el quit, la actividad. No, recuerdo la actividad no está, pero en la fecha de inicio, bueno, la RT tiene distintos datos de empleador. Y nos vamos a encontrar con la primera clasificación que se ve siempre en el libro de sueldo digital. Los 3 módulos que encontramos en este servicio. Primer lugar, módulo de conceptos. Segundo, liquidación y declaración jurada. Y tercero, lo que es el módulo de consultas, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es un poco a desarrollar el inicio de lo que es el módulo de conceptos, ¿sí? Un poquito introducirnos en eso. Exacto, o sea, ahí fíjense, o sea, un poco lo que decía Cristian, nosotros tenemos 3 módulos dentro de lo que sería el libro de sueldos digital. Hay 2 módulos troncales, conceptos y liquidaciones. Conceptos es troncal al inicio, sobre todo la primera parte, el trabajo arduo, la parametrización, ahí es donde hay que trabajar fuerte en esta primera parte, y no es menor. Nosotros siempre, en las distintas charlas que damos, en los distintos cursos, hacemos mucho foco en este primer módulo. Porque este módulo es el que, si lo hacemos bien,
y lo que decimos siempre, Cris, a conciencia, nos allana el camino para lo que viene después, nos hace más fácil, más dinámico el trabajo a posterior. Si nosotros trabajamos mal con este módulo, con este primer módulo, vamos a trasladar los errores del primer módulo a los siguientes módulos. En este caso, el de liquidaciones. Trasladar errores a liquidaciones tiene una sola consecuencia, que no puedo presentar el 931. Imagínense, vean esa consecuencia, ¿no? Una linda consecuencia. Entonces, no es menor de no dar y darle foco y fuerza y verlo con detenimiento los primeros dos módulos fundamentalmente. ¿Por qué? Porque son los que de alguna manera vamos a desarrollar luego en el 931, lo que va a llegar al 931. Y como decía Cristian... Ese primer módulo... Sí. Como decía Cristian, ¿qué vamos a hacer? Después está el módulo de consultas, pero ahora nosotros vamos a abordar el primero, el de conceptos, fácil, vamos a algo sencillo para que se vaya entendiendo lo que es el primer módulo. Sí, Cris. No, quería agregar que para lo que es la primer parametrización, lo que es la parametrización del módulo de conceptos, requiere, obviamente, un conocimiento de lo que es libro de sueldo digital, su funcionamiento, cómo es esta vinculación, que vamos a ver un poco desarrollar ahora, pero también requiere un conocimiento sólido de cuál es la forma de liquidar que tenemos hoy actualmente. ¿Sí? Cómo liquidamos y cómo se genera cada uno de los conceptos, esos conceptos si son base de aporte, si no son base de aporte, si es base de algún subsistema, de cuál, ¿sí? O sea, tener bien un sólido conocimiento también de lo que es la liquidación, para poder luego reflejar eso en lo que es el módulo de conceptos, ¿no? Y en consecuencia de liquidaciones, ¿sí? Pero en primer lugar, conceptos. Tal cual, es así, porque nosotros cuando estemos haciendo esta parametrización, y esto, si bien hoy, como repetimos, vamos a hacer un adentramiento a conceptos sencillos, pero la lógica no deja de ser la misma. Es hacernos las preguntas. Vamos a ver después que tenemos algunas preguntas que hacernos siempre, y en función de esa pregunta que vamos a respondernos, bueno, hacer la vinculación, hacer la parametrización. Un poco relacionado con esto que les acaba de decir Cris, teniendo un conocimiento sólido, en primer lugar, de nuestra liquidación, de la liquidación que nosotros realizamos, para después saber cómo tengo que avanzar con esta parametrización en el módulo de conceptos. Entonces, dentro de los tres módulos, hoy vamos a empezar a ver un poco el módulo de conceptos, lo que implica hacer esta vinculación, pero no después, o sea, en saber que tenemos los otros dos módulos, vuelvo a repetir, los troncales son los primeros dos. El tercero nos va a dar la posibilidad de consultar, ver los archivos que subimos, ver los libros que se subieron, poder generar los distintos detalles de las liquidaciones y demás, pero los primeros dos son los que hacen a la operatoria, ¿no? Básicamente. Bien, entonces, cuando nosotros arrancamos con el módulo de conceptos, ¿sí? Nos metemos en lo que es la primera parte del módulo de conceptos. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a hacer una definición, o una vinculación, mejor dicho, entre los conceptos que liquidamos nosotros, empleadores, versus los conceptos que nos predetermina o nos predefine AFIP. AFIP nos comparte una grilla, donde en esa grilla tenemos toda una serie de conceptos, en la cual nosotros vamos a ver y vamos a buscar cómo vamos a empezar a hacer esa vinculación. O sea, la vinculación de nuestros conceptos con los conceptos que predefine en una grilla, que ahora la vamos a ver, AFIP. Entonces, si yo voy a esta grilla, y ahí la estoy compartiendo, Cris, voy a agrandar un poquito. Ahí se ve. Para que... Nosotros el trabajo que tenemos que hacer en lo que es módulos, como acaba de comentar Maxi, es tomar nuestra grilla de conceptos y vincularla con un concepto de AFIP. ¿Sí? Vamos a tener que hacer esa vinculación entre mi concepto, tal concepto, lo vinculo con tal. Para hacer esa vinculación, es lo que vamos a ver un poco ahora. ¿Qué preguntas me tengo que hacer para poder hacer esa vinculación? Él les está mostrando, Maxi en la presentación, cuál es la grilla de conceptos de AFIP. ¿Sí? En la grilla de conceptos de AFIP está estructurada de manera tal, bueno, de que
cada rango de conceptos se corresponde a cierto grupo de conceptos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se divide esta grilla de conceptos de AFIP? ¿Sí? Se divide en 3 grupos de conceptos. Primero, el grupo de los conceptos remunerativos, ¿sí? Segundo, el grupo de los conceptos no remunerativos. Y tercero, el grupo de los conceptos de descuento, ¿sí? El grupo de los conceptos remunerativos son los conceptos que se encuentran en el rango de los 100.000, los no remunerativos de los 500.000 y los descuentos en el rango de el 800.000. ¿Sí? Esto es como para tener una visualización rápida de los conceptos de AFIP. Siempre que yo tomo un concepto de AFIP 160.001, yo sé que es 100.000, entonces es un concepto remunerativo. ¿Sí? Entonces, esta situación también es importante el detenerse un momento antes de comenzar con la vinculación y analizar la grilla de conceptos de AFIP. Verla, identificarla, ver qué grupos de conceptos, hay subgrupos también dentro de lo que es remunerativos, pero bueno, tener una identificación y saber rápido, ya uno tener idea, al saber solo el número, de qué tipo de concepto estamos hablando. ¿Sí? Eso nos va a facilitar este trabajo que tenemos que hacer de vinculación. Tal cual. Ustedes fíjense, como decía Cristian, cuando nosotros estamos hablando de un concepto dentro del rango de los 100.000, ya sabemos que estamos hablando de un concepto remunerativo. Si nosotros sabemos que un concepto remunerativo es base de los distintos subsistemas, entonces ya nos estamos respondiendo una pregunta. ¿Cuál? ¿Cómo lo voy a vincular? ¿Cómo se debe vincular ese concepto? O sea, yo no puedo decirle, o sea, a un concepto que lo voy a vincular a sueldo, que no es base de aporte a seguridad social, que no es base de jubilación. No hay forma, porque ese concepto, por defecto, es remunerativo. Bueno, entonces, esta primera parte, este entendimiento de cómo es la vinculación, tiene que ver del rango que estoy usando. Entonces, es muy importante, cuando trabajamos con el libro de sueldos, aprender y saber bien qué rangos estoy hablando. Porque, como decía Cristian, si yo estoy hablando con un rango de los 500.000, estoy hablando de un rango de los no remunerativos. Y ahí en los no remunerativos vamos a encontrarnos distintas situaciones, porque justamente sabemos que un no remunerativo puede ser base de algún subsistema, un no remunerativo puede ser base de ningún subsistema, o un no remunerativo puede ser base, por ejemplo, de ART. Sabemos todos que con los distintos convenios colectivos de trabajo esto es muy dinámico. Entonces, un concepto no remunerativo en un convenio colectivo aporta y contribuye de una manera muy diferente a lo que puede ser otro. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante entender todo esto para saber a la hora de hacer la vinculación desde dónde me paro y cómo tengo que comenzar esa vinculación. Este es un paso importante, el análisis de la grilla de AFIP. ¿Sí? Al iniciar con libro de sueldo digital es un punto importante a ver al inicio. ¿Sí? Entonces, sí, es importante verlo. Maxi, estás muteado, ¿eh? Sí, Pero ahí me di cuenta, sí. No, ahí me di cuenta, ahí me di cuenta que me muteé. No, lo que decía, en esto tenemos estos 3 grandes rubros, por eso es tan importante lo que decía Cristian, de justamente de remuneraciones, todos los conceptos remunerativos, haberes no remunerativos y los descuentos. Así se está distribuida la grilla, que básicamente nosotros vamos a entender, bueno, ¿qué vamos a tener en conceptos remunerativos? Bueno, todo lo que pagamos. Sueldo, vacaciones, sueldo anual complementario, adicionales que puedan ser premios, horas extras. Un sinfín de conceptos remunerativos. Pero también tenemos haberes no remunerativos. Y dentro de haberes no remunerativos, nos vamos a encontrar con distintos tipos de conceptos. Beneficios, indemnizatorios, no remunerativos establecidos por convenios colectivos de trabajo. Cuando nosotros de alguna manera nos introducimos en esto y decimos, yo estoy hablando de un concepto indemnizatorio. Los conceptos indemnizatorios van a estar vinculados en determinados rangos de conceptos que va a decir algo, ¿sí? Me va a decir ese rango si el concepto es base de, ¿sí? Si es base de algo o no es base de nada. Tendremos conceptos no remunerativos de convenios colectivos que también ahí podremos nosotros vincularlo y decirle es base de. ¿Por qué? Porque justamente
los convenios con cada distintos paritarias, de repente en alguna paritaria dicen, bueno, este concepto no es base de nada, con excepción del aporte y la contribución a la obra social, que eso no falla, ¿sí? Y el sindicato. Pero bueno, sabemos que esa situación nosotros tenemos que, de alguna manera, parametrizar o vincular específicamente en lo que es el libro de sueldos, porque si no, después vamos a tener una inconsistencia. Y el último rubro, el último gran sistema, lo que sería estos tres rubros, son los descuentos. En los descuentos que vamos a informar, los descuentos legales, los mismos que vamos a después vincular en lo que serían los descuentos de seguridad social, jubilación, el 11%, el 3% de la ley 19.032 y lo que sería el 3% de la obra social, pero también otro tipo de descuentos, ¿sí? Sindicales, un descuento por un adelanto de sueldo que le puede haber realizado un empleado, el descuento por la retención del impuesto a las ganancias y demás. Es decir, básicamente lo que estamos haciendo en estos tres grandes rubros es reflejando lo que estamos viendo en el recibo de sueldo. Después, cuando los vemos en cada uno de estos conceptos, bueno, ahí viene cómo lo vinculo, porque tendrá cada uno sus particularidades y qué es lo que tenemos que tener en presente, pero básicamente estamos trasladando nuestro recibo de sueldo, nuestra liquidación, a AFIP, que eso se va a trasladar, obviamente, en lo que es mi libro de sueldos digital de AFIP, sí. Y vamos a también trabajar con el 931 al final de lo que sería el segundo módulo, no vamos a ver hoy, pero el segundo módulo que es el de liquidación. En este momento, ¿no? Es donde nosotros tenemos que empezar a realizarnos estas preguntas, ¿no? Que estábamos diciendo. ¿Cómo hago esta vinculación de conceptos? ¿Cómo vinculo mi concepto con el concepto de AFIP? Bueno, esta vinculación la vamos a tener que hacer para cada uno de nuestros conceptos. ¿Sí? O sea, cada concepto yo voy a tener que, para iniciar con el libro de sueldos digital, voy a tener que agarrar mi grilla de conceptos y voy a tener que tomar uno a uno cada uno de mis conceptos y decir, ¿con qué concepto de AFIP lo vinculo? Entonces, ¿qué preguntas me tengo que hacer para hacer esa vinculación? ¿Sí? La primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿el concepto que yo estoy tomando es remunerativo, es no remunerativo o es un descuento? De acuerdo a esa respuesta, lo vincularé a un concepto remunerativo o no remunerativo de descuento. Luego, si es un concepto remunerativo, tendré que consultar de qué tipo es ese concepto remunerativo. Si es un aguinaldo, si es horas extra, si es vacaciones, si es sueldo, si eso no es favorable, dependiendo de la clasificación que corresponda. Y dentro de esa subclasificación, vincularé al concepto correspondiente, ¿sí? Si yo quiero vincular una hora extra al 100%, lo vincularé con el concepto de AFIP, hora extra al 100%, ¿sí? En el caso Exacto. de... Sí, perdón. No, porque yo te quería, antes de que avances con eso, porque yo te decía, fíjense un poco lo que estamos abordando, lo que ya había dicho Cris, es, los estamos respondiendo las consultas, o sea, estas consultas es, ¿cómo liquidamos? ¿Sí? ¿Cómo se liquida el concepto? ¿Qué es el concepto? Nosotros entonces analizamos la naturaleza del concepto, porque no dejamos de hacer esto. ¿Es un concepto normativo? Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo liquido el concepto? Entonces después paso a la segunda situación, ¿cómo vinculo el concepto? Porque creo que ahora todos tenemos claro que si estamos diciendo, ¿qué concepto estoy liquidando? Un concepto no remunerativo. Perfecto. Ya sabemos, nos queda claro que no puedo vincular un concepto no remunerativo a un concepto de AFIP del rango de los 100.000, 110.000, porque dijimos que los conceptos del rango de los 110.000 de AFIP son los conceptos remunerativos. Entonces, dentro de los conceptos remunerativos, vamos a estar a justamente vincular aquellos conceptos que tengan esa naturaleza. Para eso vamos a tener los conceptos de AFIP específicos que me van a permitir la vinculación de los conceptos no remunerativos. Pero todo esto surge al final cuando nosotros nos fuimos haciendo estas preguntas. Estas preguntas son importantes porque muchas veces lo que nosotros hemos notado, sobre todo cuando estoy diciendo cómo liquido, cómo lo vinculo. Entonces, no se olviden de esa situación, porque ustedes dicen, este concepto es base de ART.
Es un no remunerativo, es base de ART, y lo vinculan a FIP como base de ART. Pero resulta, por H o por B, vaya a saber uno por qué, que no lo liquidan siendo base de ART. ¿Puede ser un error al momento de generar la liquidación? Sí. Sin embargo, ustedes cuando analizan, no se analiza solamente esa parte, se analiza también cómo lo estoy liquidando, porque después tienen que saber que lo que liquido es lo mismo que vinculé para que tenga el mismo resultado. Si no, vamos a tener inconsistencias con lo que yo estoy liquidando versus lo que le dije al organismo que debería tener en cuenta y el resultado final. Entonces, eso es parte de este análisis que estamos Sí. comentando. Sí, esa parte es importantísima. O sea, al momento de definir la vinculación, defino ese concepto, o sea, defino si ese concepto es base o no de los distintos subsistemas. O sea, entonces eso es importantísimo, porque es el que luego me definirá lo que va a ser las distintas remuneraciones imponibles, bueno, cuando llegamos a la liquidación, pero esa vinculación es importantísima. Lo que acaba de comentar Maxi es la clave de esta primer parte, ¿no? Es identificar el concepto, vincularlo y definir de qué es base ese concepto, de qué subsistema es base. Y de ahí va a surgir luego el éxito en lo que va a ser la liquidación posterior. ¿Sí? De esto Bueno, puede depender el éxito sí, posterior. tal cual, ni hablar, pero entonces, con esa primera parte ya de introducción, cuando nos hicimos estas preguntas, entonces nos vamos a encontrar que nosotros, como en nuestra liquidación, vamos a tener un código, ¿sí? Numérico, alfanumérico, que lo vamos a denominar el código del concepto, ¿sí? En este caso, ustedes pueden ver que ese concepto, ese código, es el 244000001, y que la descripción del concepto, en este caso se llama sueldo. La descripción del concepto es de nuestra liquidación. Entonces, nosotros vamos a tener que estar diciéndole al organismo, mira, mi concepto de liquidación, el 2444001, todo este que está acá, que se llama sueldo, lo voy a vincular acá. Cuando yo le estoy diciendo esto al organismo, el organismo va a decir, ah, perfecto, este concepto me lo estás vinculando acá. Como me lo vinculas acá, es remunerativo, no remunerativo, descuento, y además entonces tiene que hacer esto. Y ahí es cuando empieza a relacionarse desde la parametrización inicial hasta las posteriores liquidaciones que vamos a ir haciendo. Entonces, ustedes pueden ver que acá ya pasamos a lo que decía Cristian. En este caso, estoy vinculando conceptos remunerativos. ¿Por qué? Porque estoy hablando de sueldos y antigüedad. Entonces, a ver, yo le digo, la pregunta la podemos hacer a nosotros, pero si yo le pregunto a Cristian, Cristian, el sueldo y la antigüedad, si son remunerativos, ¿son base de qué? ¿Sí? Bueno, ahí lo que tenemos que ver es cualquier concepto de sueldo o antigüedad siempre es remunerativo. Al ser remunerativo, obviamente es base de todos los subsistemas. Entonces, sí o sí lo voy a tener que vincular con un concepto 100.000 de AFIP. ¿Sí? Luego analizaré en qué grupo, qué concepto específico, pero lo que no tengo dudas, que va en el rango de los 100.000. ¿Sí? Excelente. Pero fíjense entonces, miren esto. Entonces, ya la pregunta la respondimos, es un concepto remunerativo. Como es un concepto remunerativo, sabemos que afecta a los distintos subsistemas, ¿sí? Y acaba de decir Cristian, yo lo voy a vincular al rango de los 100.000. Ahora, agregó algo más. Agregó, bueno, ahí veré qué, porque tengo subclasificación. Y acá, un poco, en esa subclasificación, de tanto del concepto de sueldo y antigüedad, es lo que vamos a ver ahora. En este caso, vamos a ver esa siguiente clasificación. ¿Cuál sería, Cris, en este caso? En este Para caso estos conceptos. tenemos que tomar para lo que es sueldo, dijimos que era un concepto del rango de los 100.000, ¿no? Entonces es un concepto remunerativo, rango de los 100.000. Dentro de los conceptos remunerativos tenemos distintas subclasificaciones. En el primer caso vamos a tomar el sueldo, que bueno, valga la redundancia, es del rango de los conceptos de sueldo, que se encuentran en el concepto, en el rango de los 110.000. Dentro del rango de los 110.000 nos vamos a encontrar con distintos conceptos
que se corresponden a lo que es, o lo que hoy vemos en lo que es la planilla de datos complementarios como el campo sueldo, ¿no? En declaración en línea. Vamos a encontrarnos con distintos conceptos. Y va a haber uno específico que se corresponde a sueldo. Entonces, mi concepto de sueldo, 244 quíntuple 01, lo voy a vincular con el concepto 110.000 de AFIP, que se corresponde a sueldo. Mi concepto de antigüedad, analizo, dijimos que era remunerativo, tengo que analizar en qué rango se encuentra, o qué tipo de concepto remunerativo es. Determino que es un concepto que corresponde vincularlo a adicionales, ¿sí? Que va al campo de la planilla de datos complementarios de declaración en línea, campo adicionales. Miro en la grilla de AFIP los conceptos de adicionales y me encuentro con que hay un concepto de AFIP que se denomina adicional por antigüedad. Y ahí, Y fíjense ahí, con respecto a lo que sería adicional por antigüedad, como comentario, nosotros, la descripción de nuestro concepto se llama antigüedad. Nuestro concepto, nuestro código es el 244, ¿sí? 5 ceros y el 3, y lo vinculamos al concepto 160.001, que es el concepto que nos propone AFIP. El nombre, AFIP propone adicional por antigüedad. ¿Es exactamente el mismo? No, pero estamos reflejando la misma naturaleza del concepto, antigüedad. Entonces, nos estamos vinculando justamente porque es un concepto remunerativo, es un concepto que es base de todos los subsistemas, es un concepto que lo voy a reflejar, como decía Cristian, dentro de la pantalla de datos complementarios en el campo adicionales. Por eso lo estamos poniendo en esta subcatalogación de alguna manera, que es dentro de los conceptos remunerativos, 100.000, hay conceptos que están dentro de lo que serían los 160.000, que son lo que voy a informar como adicionales. Y además, bueno, busco el concepto dentro de la grilla y encuentro un concepto que tiene un nombre, ¿sí? Que respeta la misma naturaleza del concepto, y por más que no sea exactamente el mismo nombre, no tiene por qué serlo, lo vinculo a ese concepto, porque lo que yo hago, la vinculación, es conforme la naturaleza del concepto. No exactamente por el mismo nombre, que es otro punto a tener en cuenta, sino que vinculo por las preguntas que me hice al inicio y la naturaleza del concepto. Map, ¿qué pasaría si el concepto no existe, por ejemplo? En ese caso, en cada rango que haya, que no exista el nombre de mi concepto, porque mi concepto es adicional por, no sé, trabajo en, no sé, algún adicional por reemplazo, por ejemplo, ¿no? En ese caso no va a existir el concepto. En cada rango AFIP da la posibilidad de vincularlo a un concepto que se llama de rango libre o concepto libre, de uso libre. ¿Sí? Entonces, lo vincularé en ese caso a un concepto adicional de uso libre. ¿Sí? En el caso de que no exista el nombre específico. ¿Sí? Porque Y básicamente porque es imposible abarcar la totalidad de Sí. conceptos que manejan las empresas. Sabemos que Claro. las empresas tienen, y los convenios, ¿no? También manejan Sí. un sinfín de conceptos, entonces sería imposible. Por lo tanto, la grilla es orientativa, ¿sí? Claro. Pero no quiere decir que si no existe, no se pueda vincular a otro concepto. Entonces siempre está el rango de los conceptos libres, de alguna manera, pero lo importante es saber ¿a dónde? Entonces, si es dentro de los conceptos de los 100.000, porque sueldo 110.000, bueno, buscaré el rango libre, el rango de los 111.000, si no tengo un nombre que se asemeje a lo que quiero vincular de lo que me detalla en la grilla que, bueno, mostramos anteriormente. Exacto. Y ahora sí, ya vamos a la Claro, acción. ahora ya estamos viendo lo mismo, pero una vez que lo vinculamos en AFIP. Porque miren acá es cuando nosotros hacemos la carga, ¿sí? La realidad es que las empresas, el organismo da distintas opciones de trabajo en lo que es la parametrización. Uno puede cargar manualmente, ahí pueden ver en la grilla, en esta diapositiva que tiene abajo donde dice cargar, carga masiva por copia, carga masiva por importación, da distintas opciones, ¿sí? Lo pueden hacer manualmente. La realidad es que nosotros trabajamos con carga masiva por importación, o sea, las empresas cuando tienen un sistema de liquidación pueden llegar a tener muchos conceptos de vinculación, y hacer uno por uno lleva su tiempito. Entonces, o sea, siempre es más dinámico poder trabajar con los archivos de importación que están con la posibilidad de hacerlo. Entonces, independientemente de ello,
no es el fin en este momento, pero sí, ustedes ven que cuando nosotros hicimos esta vinculación, ¿qué es lo que vemos acá? Primero el concepto de AFIP, que es el 110.000. Nuestro código de concepto, que nosotros vinculamos, la descripción que nosotros le pusimos al concepto, y después pueden ver abajo, ¿sí?, donde están los distintos subsistemas, cómo AFIP ya, cuando le dije un concepto que es remunerativo, cómo fue tildando esas opciones. ¿Ven que es base de todo? ¿Sí? Es base de los distintos subsistemas, base de aportes, contribuciones a lo que sería CIPA, al Instituto de Jubilados y Pensionados, la Obra Social, bueno, a todos los distintos subsistemas, también incluido lo que sería la Ley de Riesgo de Trabajo, la ART. Dentro de esta diapositiva hay una opción, ¿sí?, si querés, Cris, en este caso no está tildada, una opción que es repetible. ¿Cuál sería el objetivo de utilizar esa opción repetible? En este caso no está tildada no por nada en particular. Nosotros por lo general lo mantenemos tildada, la opción repetible, pero tiene un porqué ese campo diga repetible o no, que esté tildado. Sí, ese campo repetible se utiliza, bueno, para definir si yo ese concepto lo puedo informar más de una vez en una misma liquidación para un mismo empleado. ¿Sí? O sea, tengo un legajo que quiero subir una liquidación y en esa liquidación a este concepto lo quiero informar más de una vez. ¿Sí? Si yo eso no lo dejo tildado, no me lo va a permitir. Va a dejar subirlo una vez, lo cual está bien. Acá estamos mostrando el ejemplo en el que el sueldo se liquida una vez por cada liquidación. ¿Sí? Entonces, no lo tengo que marcar como repetible, pero yo podría querer subir el mismo concepto varias veces en la misma liquidación. Necesito tener ese tilde puesto para que me lo permita. ¿Sí? Ese campo específico sirve para eso. Después, vamos a ver ahora un poco lo que es la vinculación. Vimos anteriormente lo que es la vinculación del concepto de sueldo, ahora el concepto de antigüedad. ¿Sí? El mecanismo es exactamente el mismo. Selecciono en concepto de AFIP qué concepto quiero vincular, que es el 160.001, adicional por antigüedad. Al seleccionar ese concepto, AFIP ya sabe que es remunerativo, porque ese rango de conceptos es remunerativo. Entonces, todo el resto, yo estoy marcando la pantalla, no van a ver acá, pero todos los tildes están marcados, porque cualquier concepto remunerativo es base de todos los subsistemas, ¿no? Entonces, está todo grisado. Completo el código de mi concepto, completo mi descripción del concepto, que lo que comentaba Maxi antes, no es igual a la definición del concepto de AFIP. ¿Sí? Mi concepto se llama solo antigüedad secas. Entonces, ingreso el nombre del concepto, marco si es repetible o no, y voy a cargar y el concepto automáticamente queda cargado. ¿Sí? Como punto adicional, también como para tener en cuenta, más que nada, este tipo de situación se puede dar cuando armamos el archivo de importación. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando marcan que un concepto es remunerativo, tienen que marcar que el concepto es base de absolutamente todos los subsistemas. ¿Sí? ¿Esté incluido el trabajador en ese subsistema o no? ¿Sí? Nosotros acá no sabemos si estamos liquidando un trabajador rural. Sin embargo, está el tilde de que el concepto remunerativo es base de UATRE y RENATRE. ¿Sí? Entonces, nosotros marcamos que el concepto es base de todos los subsistemas. Luego, dependiendo de la actividad, dependiendo del contrato, AFIP calculará o no el aporte o la contribución que corresponda. ¿Sí? Pero, más que nada, esto, como les digo, al momento de armar el archivo de importación, marquen que es base de todos los subsistemas, absolutamente todos. ¿Sí? Acá nunca podríamos desmarcar ese subsistema, porque AFIP ya me lo marca. Pero cuando armo el archivo de importación es importante sí marcar todos, porque uno tiene por ahí dice yo no tengo rural, entonces no lo marco. Eso lo va a rechazar AFIP, lo cual tiene lógica también, porque en realidad la naturaleza del concepto es que es base de todo. El atributo, digamos, de si se calcula no el aporte es del trabajador, no del concepto. Exacto, y ahí, o sea, un poco eso que comentaba Cristian tiene que ver
con esta situación. O sea, uno cuando hace la vinculación de los conceptos, si es un concepto remunerativo, es base por defecto de todo. Entonces, acá, o sea, no hay que perder el foco de que esto trabajan dos módulos, porque siempre dicen o se piensa, el módulo de concepto. Entonces, ¿cómo vinculo este concepto? Pero mirá, este empleado es de esta manera, hace esto. No está bien. Son dos módulos, que son módulos separados, pero se interactúan, trabajan. Entonces, acá piensen que estamos llegando al final, al 931, entonces todo interactúa. Cuando yo vinculo un concepto, le voy a decir que es un concepto remunerativo, pero después también estoy haciendo las liquidaciones y estoy subiendo el 931, entonces va a interactuar todo. Y hoy nosotros también decimos, en la línea del 931, situaciones de revista, condición, ¿sí? Particularidades del contrato. Bueno, eso hace que después, declaración en línea, haga otras cosas, otros cálculos. Entonces, ustedes acá piensen que estos son módulos distintos, pero todo interactúa, todo está relacionado, con lo cual, en este punto que les mencionaba Cristian, es importante. Ustedes, si es un concepto remunerativo, es base de todo. Después, si tiene alguna particularidad, se va a ver específicamente, ya puede ser o a nivel declaración en línea, a nivel 931, por una condición, por un contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Suele pasar mucho, eso es importantísimo, ¿no? Lo que acaba de comentar es clave, ¿no? Funcionan en conjunto. Entonces, yo lo que defino acá es la naturaleza del concepto, la naturaleza del concepto es remunerativa, ¿sí? Esto suele suceder también mucho con directores sin aportes, ¿sí? Nunca subir un concepto de sueldo de director como un concepto no remunerativo, ¿sí? La naturaleza de ese concepto es remunerativo. El concepto es remunerativo. Luego, al ser director sin aportes, no calcularía aportes, pero la naturaleza de ese concepto, lo importante es determinar ahí la naturaleza. Y, bueno, lo que comentaba Maxi, que funcionan en conjunto. Que yo define un concepto remunerativo, no quiere decir que después me vaya a calcular aportes. Va a depender de también la situación particular de ese trabajador. Entonces, es algo que suele pasar también. Por eso lo solemos decir, porque genera duda muchas veces, ¿no? Uno dice, ¿qué hago acá? Bueno, no. Entonces está bueno aclararlo. Bueno, de esta manera hicimos esta primera introducción, o sea, fíjense que esto es un comienzo muy despacio, el trabajo es mucho más arduo, recién se comenzaron a hacer algunos comentarios sobre generales, sobre la aplicación, pero es mucho más arduo el trabajo, por eso es muy importante ponernos a trabajar desde el momento que fuimos notificados. Y ahora vamos a charlar un poquito con Fernando, con Magdalena, vamos a trasladar algunas consultas para que ellos puedan, justamente de primera mano, y poder responder y llegar de alguna manera con esas inquietudes y además poder trasladar lo que ellos ven en el día a día, ¿sí? Convengamos que son las personas que reciben la mayor cantidad de situaciones diferentes porque reciben de la totalidad de los contribuyentes, entonces van a poder ver las distintas situaciones que hayan sucedido y hasta las que no por ahí sucedieron, tener esa situación. Así que, bueno, en primer lugar, agradecer e introducir a Magdalena, contadora pública Magdalena Rivacarretti, al contador público Fernando de Agostín, ¿sí? Ambos funcionarios de AFIP, ¿sí? Están dentro de lo que sería el libro de sueldos digital. Ellos van a explicar mejor cuáles son las distintas acciones o qué es lo que realizan, qué es lo que suelen su trabajo. Vamos a dejarle la palabra a ellos. Pero bueno, en primer lugar, darle las gracias, ¿sí? Por participar a ambos dos. Y bueno, ahora pasaremos a las consultas. No sé si quieren antes hacer algún tipo de comentario. Y si no, pasamos a las consultas. Hola, ¿cómo andan? Bueno, no sé si me están viendo, si no ahora me voy a conectar de otro lado, no sé si me ven. Te Bueno, escuchamos. bueno, te escuchamos. hago una introducción muy breve y lo dejo a mi compañero Fernando para que siga con las consultas. Bueno, nosotros trabajamos en Seguridad Social, en la Dirección de Operaciones con Instituciones de la Seguridad Social. Como bien comenté, estamos en este proyecto del 2014 y fuimos trabajando año a año para poder mejorar el sistema y poder incorporar más contribuyentes. Hoy en día tenemos 21.700 obligados a presentar el libro de sueldos, y la idea es en los próximos años poder obligar a la totalidad de los contribuyentes del sector privado, ¿sí?
Nuestra idea, por eso estamos participando en esta charla, estamos abiertos a todas las invitaciones, es estar cada día más cerca del contribuyente y esta me parece que es una buena manera de acercarnos, que es ser parte de todas las capacitaciones que está brindando todo el sector privado. Así que dos cosas que me gustaría aclarar antes de dejarlo a Fernando para que conteste las consultas de todos los contribuyentes. Es decirle que si ustedes se quieren contactar con nosotros, el canal que tenemos abierto hoy es consultas web. Para hacer una consulta a nosotros, los tienen que hacer mediante ese canal y elegir la opción Seguridad Social, libre de sueldo digital. Ahí le va a contestar las preguntas un equipo del call center que está totalmente entrenado en toda la herramienta del funcionamiento de Seguridad Social. Y a su vez contamos con un micrositio que se llama Libro de Sueldo Digital. En ese micrositio tenemos actualizado todas las guías por temas, tenemos imágenes de la aplicación y a su vez tenemos guardado y registrado todos los errores que larga el sistema y cómo poder subsanarlos. Así que es muy interesante, seguramente Max y Cristian entran seguido y cada vez que hay un nuevo error tratamos de registrarlo para que todos puedan trabajar desde su casa con el sistema. También quería recomendarles, como recomendó Maxi, que antes de si hoy estás notificado libre de sueldo digital, que empieces hoy a trabajar en la parametrización del sistema, aunque falte algunos días o meses para estar obligado a la aplicación. Y si aún no están obligados a presentar el 931 por libre de sueldo digital, ya hoy en día pueden hacer un trabajo de escritorio, que es la parametrización que viene explicando a los chicos, que es machear los conceptos que tienen en su sistema de liquidación con nuestra grilla de conceptos. Eso es un trabajo que es fundamental y que lleva, si lo hacen a conciencia, lleva bastante tiempo, pero lo que tiene de interesante este trabajo, que es un trabajo de escritorio, que no precisa ningún sistema para hacerlo, es armar una buena parametrización, porque ese es el puntapié para después no tener problemas con las liquidaciones de sueldo. Bueno, esas son las cosas que quería declarar. Y por último, quería resaltar lo que hablaron en la charla sobre la adhesión voluntaria, que tenemos un montón de empresas que se están adheriendo voluntariamente, un montón de estudios contables que tienen pocos empleados y que quieren empezar a probar el sistema con sus propios empleados para después ofrecerlo a sus clientes. Así que me parece muy interesante que el que quiera realizar una adhesión voluntaria la pueda hacer mediante presentaciones digitales. Y ahí, tal como comentó Fernando, una vez que recibimos, analizamos la situación del empleador y le otorgamos 3 meses, entre 2 y 3 meses de prueba. Por lo cual es muy importante que todas las personas que están del otro lado y que tal vez obligamos a una empresa de su grupo económico y quisieran homogenizar todos los procesos con toda la empresa, soliciten la adhesión voluntaria y si también tienen una empresa muy chica, sería una buena oportunidad para empezar a trabajar con el libro, ¿sí? Bueno, los dejo con Fernando si pueden despejar todas las dudas que presentaron los clientes. Gracias. Gracias, Mike. Bueno, ahí siguiendo, te traslado, Fernando, cuál serían la primera pregunta, y ya te dejo a vos para que contestes tranquilo. ¿Se puede pedir prórroga? ¿Cómo se solicita la misma? Bueno, esta es una pregunta bastante común, ¿no? Que una vez que se recibe la notificación, los empleadores empiezan a trabajar en el servicio y, bueno, quizás algunos se encuentran con mayores dificultades que otros como para poder llevarlo a cabo. Y, bueno, plantean esta posibilidad de tener una extensión de lo que es el periodo de prueba, ¿no es cierto? En principio, hay que aclarar que la posibilidad de acceder a una extensión no es individual de los empleadores, sino que se trabaja en conjunto de la etapa que se ha notificado, ¿sí? En ese sentido, si se habilita a que la etapa de obligados pueda acceder a una extensión, lo van a poder hacer únicamente a través del servicio Libro de Sueldos Digital, ¿sí? A través de un botón que es, nosotros lo llamamos de extensión automática, se solicita a través de ese botón y ahí se le indica que va a tener una extensión de 60 días del periodo de pruebas. Pero bueno, aclarar esto, que es únicamente a través de ese medio, es decir, que si se ingresa una consulta web solicitándolo o una presentación digital, no es el canal habilitado, no van a tener efecto las solicitudes que se hagan a través de esos medios, sino únicamente a través del libro de sueldo digital, una vez que finalice el periodo de prueba original también. ¿Sí? No van a poder pedir una extensión
antes de que finalice el periodo de prueba original. Si después se evalúa que por esa etapa es conveniente brindar una posibilidad de extensión, bueno, la van a visualizar en el botón de extensión que les comenté. ¿Sí? Así que bueno, ese es el medio. Eso que comentás, Fernando, es importante porque originalmente, cuando las empresas querían o necesitaban pedir una prórroga, hacían la solicitud, hacían la presentación, se solicitaba la multinota. Ahora estamos con las presentaciones digitales, pero hacían la multinota, todo, y estábamos esperando si el organismo nos daba esa. Ahora ya no, ya eso ya está, y es tal cual como vos decís. De hecho, la presentación digital del libro de sueldo digital a la que hoy pueden acceder es únicamente adhesión voluntaria. ¿Sí? No hay otra, digamos, posibilidad dentro de lo que es libro de sueldo digital a nivel de presentaciones digitales. Por ende, es probable que incluso sea rechazada por no tener el contenido de la adhesión voluntaria, sino de, por ejemplo, una solicitud de extensión en este caso. No es el medio. Claro, que aparte hoy es muy dinámico, o sea, cuando necesitas pedir, o sea, vos ahí solicitas y automáticamente te genera esto. Ahora, te agrego una consulta. ¿Cuántas veces puedo solicitar prórroga? Bueno, en principio, a ver, esto también hay que aclararlo porque quizás, a ver, hoy se estima que un obligado pueda acceder, aunque sea a un periodo de extensión de 60 días. Pero quizás el día de mañana, otra etapa, se defina que no tiene la posibilidad, quizás porque fue avisado con mucha anticipación, ¿no? Entonces se considera que el tiempo de prueba fue suficiente y quizás no se otorgue. No es algo que hoy te pueda decir, bueno, son 60 días, 120, no, depende mucho de cada etapa. No hay una respuesta específica a esa consulta. Agrego lo que dice Fernando, que hay que tener en consideración, nosotros evaluamos a ver si brindamos una nueva extensión o no, las cuestiones socioeconómicas del momento que estamos atravesando. ¿Sí? Este año la verdad que tuvimos más flexibilidad en dar nuevas extensiones porque nos encontramos en un momento de pandemia, con un repro de por medio, por lo cual se evalúa internamente en el momento que estamos atravesando. O sea, lo que tenemos establecido sí que se da una sola extensión, ¿sí? Por lo cual, Maxi, creo que vos ya tenés experiencia con muchísimos clientes, que es muy importante que aprovechen el periodo de prueba. Es fundamental, como decía Maxi, también aprovechar, no sé, ahora el tema de cuando tienen épocas de bajo trabajo, viste que hay épocas, no sé, el verano o antes del cierre de ganancias, que es muy importante que aprovechen a hacer las pruebas, porque después es la única vía para presentar el 931 del libro de sueldo digital, y no presentar el libro de sueldo digital, el 931 en término, conlleva un montón de inconvenientes, ¿sí? Principalmente que el empleado no pueda cobrar asignaciones familiares, que no tenga obra social, que no tenga RT, o sea, no es solamente un tema por un tema de recaudación, sino por temas de seguridad social, básicamente, de los empleados que tienen a cargo la nómina. Totalmente. Sí. Bueno, Fernando, segunda pregunta. Desde que estoy obligado a presentar el libro de sueldos digital, ¿debo seguir presentando la declaración jurada de los no remunerativos? No. Viste que vos al comienzo de la presentación hacías referencia a unas resoluciones generales. En esas mismas resoluciones ahí ya se indica que desde el periodo de obligatoriedad al uso del libro de sueldo digital, el empleador ya no debe presentar la declaración jurada de conceptos no remunerativos. En este caso, muchas veces los contribuyentes, los empleadores, o sea, el miedo que les genera es, a mí la RT me sigue solicitando que les entregue la declaración jurada de los no remunerativos, cuando en realidad tengo una normativa que me está diciendo que no estoy más obligado. En ese caso, ¿qué es lo que ustedes dicen respecto a eso? Porque la realidad es que es tal cual como mencionaba Fernando. Mira, en ese caso nosotros, a ver, si el empleador quiere presentar información al respecto de los conceptos liquidados, cuenta en el servicio con lo que se llama el digesto resumen, que es, como el nombre lo indica, un resumen que tiene el listado de todos los conceptos que se han liquidado en ese periodo, ¿sí? Con los totales.
No solamente los no remunerativos, me refiero a todos los conceptos liquidados. Entonces, bueno, el empleador, si desea, puede hacer uso de esa información y transmitirla. Pero bueno, no es puntualmente una declaración jurada de conceptos no remunerativos. Bien. Ok, en principio no está obligado, con lo cual no tendría que seguir presentando. No, exactamente. No. Bien, la tercera pregunta que nos hacen es, desde que estoy obligado a presentar el libro de sueldos digital, ¿debo seguir realizando la rúbrica laboral en mi jurisdicción? Es decir, ¿tengo que seguir presentando el libro ley que hago actualmente? Sí, Maxi. Hoy día, digamos, la rúbrica es atribución de cada jurisdicción, ¿sí? Eso lo mantiene y recae sobre la autoridad local de trabajo de cada jurisdicción. Y el empleador tiene que seguir dando cumplimiento a ese procedimiento, ¿sí? En las mismas condiciones que lo viene haciendo. A ver, después, esto es una cuestión de trabajo en conjunto con las distintas autoridades que AFIP está trabajando en la firma de distintos convenios que posibiliten, poder informar a las autoridades locales de trabajo el mismo libro de sueldo digital que genera a través de AFIP, ¿no es cierto? Pero bueno, esto no quita que la rúbrica siga en cabeza de cada jurisdicción, ¿sí? Esto, bueno, son procesos que demoran cierto tiempo a veces, pero bueno, se está trabajando en ello. Está bien, o sea, hoy en principio, ahí te dejo, Cris, en principio, si yo fui notificado a presentar el libro de sueldos digital, ingresé, tengo que seguir cumpliendo con mis obligaciones en mi jurisdicción, con lo que me obliga mi jurisdicción, y el día de mañana, en función a lo que se vaya acordando con las distintas jurisdicciones, podrá cambiar, hoy no sería el... Hoy no sería opción, pero sí se está trabajando en pos de eso. Sí, es importante, como dice Fer, que estamos trabajando y creo que hoy estamos más cerca, que lo estuvimos hace unos cuantos años, que Maxi ya nos conoce bastante con el proyecto. Hoy sí estamos más cerca, por lo cual la idea es de este libro de sueldo digital que a futuro, como fue un proyecto de modernización en el 2005, que se unifiquen los procesos, por lo cual esperemos que pronto podamos solucionar esto y poder que en una única vía todo el mundo presente un 931, un libro de sueldo digital y no tengan que rubricar. Pero estamos trabajando para eso. Uh-huh. Lo que lleva una, mira, esto lleva una cosita y no menor, hacer el trabajo a conciencia. Por eso mismo es lo que decimos, bueno, justamente en esta charla no se trajo, pero cuando se notifica el libro de sueldo digital, aparte de hacer la parametrización y demás, hay que hacer un trabajo que es el trabajo de simplificación registral, que mucha gente, que hay una resolución que habla de eso, que tenemos que tener actualizado todas las categorías de los empleados en simplificación registral y demás datos, que esos datos viajan al libro de sueldo digital. Por lo cual, aprovechen todo este proceso que estamos teniendo hasta tener finalizados todos los acuerdos, para tener todo prolijo, porque esta información que van a presentar hoy por el 931 al libro de sueldo digital, lo va a tener la autoridad local del trabajo, va a ser el mismo formulario, y va a estar online disponible para todos los inspectores. Así que bueno, nada, este tiempo que estamos terminando las negociaciones, aprovechen a tener todo al día. Sé que uno en la rutina del día a día se le van pasando cosas, pero es importante porque es la historia laboral del empleado que tenemos trabajando. Perfecto. Sí, justo te iba a consultar eso, ¿no? Sí. Si o sea, que en un futuro se está trabajando para que en un futuro sí lo reemplace, si bien hoy actualmente no lo reemplaza, en algún futuro esto va a reemplazarlo y... Sí. A eso iba a consultarle justamente, ¿no? Si esto en algún momento iba a suceder y que en el momento que esto suceda, si hoy es importante parametrizar bien el libro de sueldo digital, va a tener una doble importancia. Sí, desde ya. Ya no solo va a reemplazar eso. Con esta idea de la unificación, es la unificación de la información que se presente. Esto no quita que cada jurisdicción mantenga un proceso de rúbrica. Quizás distinto, ¿sí? Pero va a seguir en cabeza de cada jurisdicción la rúbrica, ¿sí? Uh-huh. Eso que quede claro, sí, independientemente que después se termine utilizando la misma información y a través del canal de AFIP, de comunicación
entre AFIP y el organismo provincial, pero la Claro. rúbrica siempre va a seguir en cabeza de la jurisdicción. Sí, clarísimo. Bueno, aclarado, importante, no menor el punto. No menor. Eh, Pues surgieron cosas que no sí, estaban en la sí. consulta inicial, pero que son importantes, ¿no? Sí. Este tema de la actualización de Tal cual. simplificación registral es muy importante Sí. tenerlo en cuenta. Sobre todo cuando estamos hablando de esto último, de la vinculación con el libro, es fundamental. Sí. Independientemente de que hay normativas de AFIP que ya obligan a los contribuyentes a tener actualizada esa información, pero bueno, o sea, esto también ayuda a que vaya en ese sentido. Fernando, la cuarta pregunta es, si no he sido notificado, ¿puedo hacer uso del servicio de libro de sueldo digital? Creo que esto un poco ya lo hablamos, ¿no? Pero bueno, te lo dejo. No, la realidad es que no. Únicamente pueden hacer descarga del servicio los empleadores que fueron notificados. Caso contrario, no se puede acceder. A ver, un poco el motivo es para optimizar el funcionamiento del servicio también, ¿no? Dejarlo habilitado a que todos lo puedan utilizar puede llegar a ocasionar algún inconveniente. Entonces, como la incorporación de obligados se está haciendo por etapas, bueno, que también la posibilidad de descarga se condiga con esto, ¿no? Pueden descargarlo únicamente los notificados y ya una vez notificados, como ya adelantaron ustedes, poder hacer uso de las pruebas, pero bueno, es condición sí haber recibido en el domicilio fiscal electrónico la notificación. Esto igualmente, también sumado a lo que comentó Magdalena hace un ratito, de que no quita que no podamos empezar a trabajar con libro de sueldo digital. Hay un trabajo de escritorio bastante importante que se puede avanzar. Toda esta vinculación de nuestros conceptos con los conceptos de AFIP se pueden avanzar tranquilamente, aunque no pueda ingresar todavía al servicio, ¿no? Yo creo que el 50% de la tarea es primero limpiar simplificación registral, limpiar también altas y bajas, porque también, o sea, hoy en declaración en línea no está tan limpio todo ese tema de altas y bajas, revisar toda la historia de los empleados que tengo y aparte parametrizar. Y también adaptar el sistema de liquidación, ¿sí? Porque una empresa chica sí puede hacer una carga manual, porque el sistema permite carga manual. Una empresa que tiene más de 200 empleados, me parece que lo mejor va a ser que suba un archivo que le emita a su sistema de liquidación de sueldo. Y todo ese trabajo de parametrización y de adaptar su sistema de liquidación lleva un montón de tiempo, que después, por último, eso conlleva a sacar archivos que se puedan subir a la aplicación. Hoy en día la mayoría de los software están actualizados al libro de sueldo digital. Por lo cual todo ese trabajo lo pueden hacer hoy. De hecho, el adaptar al libro de sueldo digital puede hasta requerir una modificación en la forma en que liquidamos, ¿no? En cuanto a los valores. La idea de este sistema es que todos liquidamos de una manera. O sea, hoy con declaración en línea no sucede lo mismo que está sucediendo a partir del libro, que hoy deberíamos liquidar todo de una misma forma. Ahí se Con lo cual cortó un poquito, revisar pero un volvió. montón de cuestiones, revisar un montón de cosas que capaz que vienen arrastrándose años. Tal cual. Bien, pregunta 5. ¿Cuál es, y acá esto es en plural a ambos, su recomendación a la hora de comenzar a trabajar el libro de sueldo digital? Creo que Magdalena algo ya estuvo comentando. May, no sé si querés agregar algo. Yo creo que, bueno, lo que comentamos, una parametrización bien hecha, conciencia, actualización de simplificación registral, sumo declaración en línea, que quizás sea haya menos cuestiones que actualizar, pero que también tiene que estar en regla, ¿no? Por ejemplo, lo que es cuestiones de la ART. Pero bueno, que también esto, a ver, no es novedad exclusiva del libro de sueldo digital, son cuestiones que con declaración en línea, como medio de presentación, también tiene que estar cubierto. Mantener la información actualizada, sí, ordenamiento de legajos, hay toda una serie de cuestiones que allanan el camino a que después, bueno, sea más fácil el uso del libro de sueldo digital. No sé, May, si alguna otra cosa que agregar. No, y aprovechar al máximo el periodo de prueba, porque algo que faltó aclarar, que el periodo de prueba sirve hoy para subir infinitas liquidaciones y poder eliminarlas. Hoy, si uno está obligado al libro de sueldo digital, sube una liquidación de sueldo, la valida,
una vez que esa liquidación está aceptada, genera un libro de sueldo definitivo, y ese libro es un libro que tiene validez, por lo cual no se puede eliminar, por lo cual cuando estén en prueba pueden subir infinitas liquidaciones, eliminarlas, hacer un montón de cuestiones, por lo cual que aprovechen al máximo ese tiempo. Esa va a ser mi recomendación. Parece que es algo como muy repetido, pero es algo que nos pasa siempre. Ahora, por ejemplo, estaba por ingresar en septiembre, con vencimiento de octubre, entre un grupo grande de empleadores, y observamos que no están haciendo todas las pruebas. Pues nosotros también online podemos ver desde nuestra computadora quién prueba, quién no, cuántos conceptos están parametrizados, y vemos que no están trabajando. Y es fundamental eso para después presentar el 931 en término, que el primer mes de implementación lo presenten al día, que no lo presenten después 15 días después, ¿sí? Porque van a estar afectadas las cargas sociales de sus empleados. Sí, tal cual. Ahí depende también, bueno, la dinámica o el trabajo previo o si ya has trabajado o no. En nuestro caso puntual de haber hecho tanto en distintas situaciones, con tantos años, nos da una dinámica de prácticamente la realidad, casi no necesitamos probar, te soy sincero, pero no porque no necesitamos ahora, porque ya las pruebas y las suficientes las hicimos y mucho. Entonces, tiene que ver con eso. En realidad, en este momento puntual, a nuestro caso puntual, no necesitamos hacer tantas pruebas porque en realidad ya las hicimos. Pero se hicieron, básicamente se hicieron, y es muy importante aprovechar, totalmente de acuerdo, porque ahí puedes ver todas las situaciones. Y lo bueno de eliminarlas, que cuando estás en firme, ya no se puede, no es tan sencillo. No, tal cual. Además, probar liquidaciones, no solo del periodo en el que estamos actualmente, sino por ahí de meses en los que nosotros sabemos que en el mes de, nosotros estamos en septiembre, pero sabemos que en el mes de febrero se liquida un bono que tiene SAC. Entonces, probar esa liquidación también de febrero, ¿cómo lo haríamos? Los meses de aguinaldo, de vacaciones. Exacto. Sí. Probar situaciones que sabemos que tenemos y ese periodo de prueba aprovecharlo. Excelente. Bueno, pregunta 6. El nombre del concepto que liquido, ¿sí? Que en este caso entiendo que liquida la empresa, ¿debe tener el mismo nombre del concepto que propone AFIP, la grilla que vimos? Bien, sí, bueno, esto también ya un poco lo fueron adelantando. La respuesta es que no. A ver, la grilla de AFIP es un listado en cierta forma enunciativo, no es que sea taxativo y al que uno se tiene que adecuar estrictamente a lo que está ahí. Vemos también muchos casos que a veces en la parametrización usan como códigos propios los de AFIP, entonces como que fuerzan su liquidación a acercarla a AFIP. Y no, esto es una cuestión de vinculación nada más. Las empresas tienen que mantener sus cuentas y asociarlas a las de AFIP, pero no significa que las de AFIP van a reemplazar su uso, ¿sí? Un caso muy común, por ejemplo, que puede graficar esto de por qué no es necesario que sea la misma descripción, es, por ejemplo, para los empleados formalizados, ¿no? Que tienen horas normales, liquidan horas normales. Y si uno va a la grilla de AFIP, no encuentra el concepto de horas normales. Entonces ahí lo que se tiene que preguntar es, bueno, lo que ustedes decían, ¿cuál es el comportamiento? ¿Qué es lo que debo yo reflejar con este concepto? Bueno, lo tengo que asociar a sueldo. ¿Por qué? Porque mi interés es que en el cuadro de datos complementarios, este importe que yo liquide como horas normales se complete en el rubro sueldos del cuadro de datos complementarios. Si tengo un premio por presentismo, yo voy a la grilla, bueno, presentismo existe, está bien, lo puedo vincular. Pero si no existiera, lo importante es que yo lo asocie a un tipo de cuenta de premio, para que vaya al cuadro de datos complementarios y se informe en ese rubro. ¿Cuál es la importancia del cuadro de datos complementario? Es que un cuadro de datos complementario bien completo es utilizado para después determinar si un quill le corresponde, por ejemplo, algún tipo de beneficio social, ¿no? Que ANSES determine si le corresponde alguna asignación. Bueno, es importante que se considere esto de la correcta clasificación de los conceptos, porque si yo vinculo todo a sueldo, por ejemplo, me va a quedar un sueldo altísimo y el resto de los campos del cuadro de datos complementario en 0.
Entonces se va a determinar que tiene un sueldo muy alto y que no le corresponde acceder a algún tipo de beneficio. Cuando en realidad no es todo sueldo. Parte es sueldo, parte es premio, parte es vacaciones, aguinaldo. Ha pasado muchísimas veces que hemos visto en meses de diciembre, por ejemplo, que el aguinaldo queda como sueldo. Y claro, y les rechazan las asignaciones. ¿Eso qué requiere después? Una rectificativa. Entonces, bueno, acá volvemos, vamos a ser insistentes en el tema, pero una buena parametrización de entrada nos ahorra después un montón de problemas. Por ejemplo, esto que comento, de tener que hacer rectificativas. Tal cual. Clarísimo. Bien. Resumo igualmente una consulta. Sí. ¿Se puede modificar, por ejemplo, la vinculación también del concepto, además del nombre? La vinculación de ese concepto que yo tengo con el concepto de AFIP. A ver, acá hay una cuestión a tener en cuenta. Nosotros hacemos una parametrización, tenemos todos los conceptos parametrizados y empezamos a trabajar en el segundo módulo que ustedes marcaban, que era el de las liquidaciones. Si yo no tengo ninguna liquidación ingresada, puedo editar y modificar los conceptos sin límite. No tengo ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Si yo ya ingresé una liquidación y esa liquidación contiene un concepto que yo quiero editar o eliminar, no voy a poder. Pero acá entra otra cuestión también a considerar. Si esa liquidación ya tiene un carácter definitivo o no. Si yo acepté la liquidación, ya está. Ese concepto ya no se va a poder editar ni eliminar nunca. ¿Por qué? Por esto que decía Maggie, ya se genera un libro y no puede ser borrado, ¿sí? Ahora, si yo subí una liquidación que todavía no la acepté, la tengo ingresada o validada pero sin aceptar, y necesito modificar el concepto, ya sea cambiar la asociación o los subsistemas a los que los vinculé, previamente voy a tener que eliminar esa liquidación porque todavía estoy en condiciones de poder eliminarla y recién ahí poder volver al módulo de conceptos y hacer la edición o eliminación del concepto en particular. ¿Sí? Perfecto, Bueno, entonces en esta pregunta estarías contestando esto de justamente, ¿se puede modificar un concepto una vez que subió al libro de sueldo digital? Depende de esto que dijiste, tal cual. O sea, si fue confirmada, ya no, y si no. El concepto no fue confirmado, sí, entonces sí podría, pero haciendo este proceso que comentaste, clarísimo. Exactamente, como para cerrar, que quede bien claro, voy a poder siempre que ese concepto no esté incluido en una liquidación aceptada. Si ya fue aceptada, ya no hay forma de hacer algún tipo de cambio. Entonces, creo que esta pregunta también la tenemos contestada. ¿Qué debo hacer si debo modificar? Claro, ¿qué debo hacer si debo modificar la vinculación de un mes anterior que ya subí? Porque en este caso ya lo confirmaste. Exactamente. Acá, bueno, se interpreta creo que más la idea todavía de esta cuestión de que la liquidación esté aceptada. ¿Sí? Porque ya estamos hablando de un mes anterior, interpretamos que el 931 está presentado, entonces ya casi no hay vuelta. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Porque uno dice, bueno, ¿y qué hago? Porque lo tengo que modificar. Bueno, la realidad es que no lo vas a poder modificar. ¿Qué vas a tener que hacer? Crear un nuevo código propio, hacer una correcta parametrización, desistir el uso del que venía utilizando y empezar a utilizar el nuevo y que esté bien parametrizado. Parece mentira, volvemos al inicio, ¿no? Parametrizar bien de entrada. Sí, parece a propósito, pero la realidad es que todo lleva a eso. Sí, tal cual. Sí. Bien. La pregunta 9 dice, en la grilla de conceptos de AFIP se puede ver que para los conceptos remunerativos se hace la apertura de lo que vemos en el 931 dentro de la pantalla de datos complementarios. ¿Por qué es necesario realizar dicha apertura si todos los conceptos son remunerativos? No se puede informar todos los conceptos en el campo sueldo. Creo que esto de alguna manera también lo estuviste contestando, sí, pero bueno, si querés nuevamente... Sí, vamos a hacer un repaso, ¿no? O sea, con la parametrización tenemos como cubrimos dos cuestiones, dos aspectos fundamentales del 931, ¿no? Porque por un lado está la parte determinativa del 931, que es la que definimos qué importes hay que pagar como aporte y contribución de los distintos subsistemas de seguridad social, ¿no? Y después tenemos una parte que es más bien informativa y que está relacionada con esto del cuadro de datos complementario y cómo a partir de ahí otros organismos toman la información y definen cuestiones como les comentaba de ANSES y las asignaciones.
Esta pregunta puntualmente viene más por la parte informativa, la confección del cuadro de datos complementarios. Y esto que les decía, no meter todo en la misma bolsa de sueldos, ¿sí? Para evitar algún tipo de inconveniente después con el otorgamiento de beneficios. Creo que no hay mucho más que agregar, ¿no? O sea, quizás uno se tienta en el apuro de decir, bueno, meto todo a sueldo, total es remunerativo. Pero bueno, no nos olvidemos, porque, a ver, para la parte determinativa, para la parte de confección de las bases imponibles y después la aplicación de los porcentajes, no vamos a tener ningún problema, pues nos van a dar los mismos números, ¿sí? Porque en definitiva tiene un comportamiento remunerativo. Pero no nos tenemos que olvidar de toda esta otra parte, ¿sí? De la informativa, de la confección del cuadro de datos complementarios. Así que bueno, por ahí viene la información. Sí, tal cual. Tal cual. Bien, clarísimo. Y la última pregunta que tenemos es, ¿cómo vinculo los conceptos que se le paga a un empleado o una empleada que se encuentra jubilado? Un poco esto también lo habíamos mencionado, Cristian lo mencionó por un director, pero bueno, o sea, es lo mismo. ¿Cómo hago esa vinculación? Director, pasante, tenemos, bueno, un montón de posibilidades, becarios, que también nos lleva a tener que desarrollar en cierto punto como una gimnasia de poder identificar, bueno, a ver, esta persona me va a contribuir y aportar a ciertos subsistemas y a otros no, pero esto depende del concepto que yo tengo que liquidar o del perfil de la persona. Bueno, en este caso, como es el jubilado, viene por una cuestión de su perfil y no del concepto en sí. Entonces, bueno, la respuesta acá, como para que quede cerrada la idea, es lo tengo que asociar a sueldo, a un remunerativo, con todos los subsistemas tildados, independientemente que yo después haga un aporte a la jubilación nada más. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del jubilado. Claro, porque en este caso, ¿qué tendría? Tendría una condición distinta, que es la condición de jubilado. Exactamente. Entonces eso determina una cuestión específica en su perfil que va a terminar haciendo que solamente aporte y contribuya a determinados subsistemas y no a todos. Con esto me gustaría también complementar que no solamente es una cuestión de cómo yo lo parametrizo en el servicio, y me voy a ir también ya un poco a lo que es el segundo módulo, que es el de ingreso de las liquidaciones, que también va a requerir que todas las bases imponibles queden informadas, no solamente sobre las que voy a calcular un aporte o una contribución. Yo voy a completar todas las bases imponibles y después el servicio, cruzando con el perfil, va a determinar sobre cuáles aportar y cuáles contribuir y cuáles no. ¿Sí? Pero también todas las bases quedan completas. Bien. Clarísimo, clarísimo. Bueno, y de esta manera hemos llegado a contestar. Yo, antes de despedirlos y agradecerles por este espacio, por haber participado en esta charla, bueno, dejar si ustedes quieren agregar algo, hacer algún comentario adicional de lo que no hayamos hablado y les interesa hacerlo, y si no, bueno, darles nuevamente las gracias, y bueno, y hasta una próxima ocasión. Un minutito nada más, que es algo muy común que estuvimos viendo últimamente con este tema, que bueno, quizás vos también hiciste referencia a los no remunerativos y el tratamiento que es el que le da un convenio, ¿no? Que puede aportar y contribuir a determinado subsistema o no. Pero también últimamente se vio que ese concepto no remunerativo va a aportar y contribuir a determinado subsistema dependiendo del perfil del empleado. Puntualmente se vio mucho en el caso de que si tiene una obra social, aporta y contribuye a obra social, y si no la tiene, no. Entonces, ¿qué pasa? Se cae muchas veces en el error de intentar utilizar un mismo concepto para ambos casos. Y la realidad es que no es posible. Acá hay que hacer una diferenciación y utilizar dos conceptos distintos. Por más de que respondan al mismo artículo del mismo convenio colectivo, ¿sí? Vamos a tener que parametrizar, por un lado, el concepto que aporta y contribuye y se va a aplicar en las liquidaciones de los empleados que tienen determinada obra social, y después otro concepto que no aporta ni contribuye, que se va a aplicar a los empleados que tienen las demás obras sociales, ¿no? Pero bueno. Es un cívico comercio, sobre todo, con el tema de hay empleados que aportan en la OCK que no, o sea, algunos conceptos que se pagan. A eso me refería. Así que bueno. Igual se sumaron, te digo una cosa, se sumaron varios convenios en esto y fueron en este estilo. Y van innovando los convenios, se van haciendo cosas y bueno, siempre nos sorprende. En el no remunerativo no es lo que era originalmente, digamos.
O sea, Tal cada cual. vez hacen más. Nunca superarán la sanidad igual. Pero, No, pero sí. Sí, además que no hay Sí. ningún impedimento para subirlo con el mismo nombre incluso, ¿no? Por lo que vos mencionabas recién, de que es el mismo concepto. Exactamente, sí distinto código. Sí, distinto código, claro. Pero no, Distinto código, pero la descripción puede ser la misma. Y otra cosita más para cerrar parametrización, que tengan en cuenta que los conceptos AFIP se pueden repetir tantas veces como ustedes quieran, ¿sí? Con esto que les comentaba, capaz que es una empresa que tiene empleados jornalizados y empleados mensualizados. Las horas normales y el sueldo mensual pueden ir todos asociados a 110.000 sueldo. No hay problema, el código AFIP se puede repetir las veces que ustedes lo requieran. No así el código propio del empleado, del empleador. Ahí. tal cual. bien. Tal cual, clarísimo. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, Fernando, Magdalena. Un placer, gracias por haber participado, muy didáctico todo. Espero que, bueno, que los que están del otro lado les haya sido útil. Y nada, estamos en contacto y hasta una próxima oportunidad. Buenísimo. ¿Sí? Gracias Listo. a ustedes por invitarnos. Muchísimas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias también, muy claros y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, Maxi. Hasta la próxima. Sí, muchas gracias a Chao, todos. chao. Que sigan todos muy bien. Chau, chau. Chao, chao. Gracias. Chao.